Se ha abierto espacio en muchos lugares, sobre todo en sitios académicos, en espacios gubernamentales, en espacios civiles, en organizaciones de mujeres, no necesariamente feministas, tiene también un arduo camino para nosotras. Las feministas hemos desarrollado la teoría de género, hemos sido las autoras de esa teoría tan importante en las ciencias sociales, en las humanidades, en la filosofía contemporánea. Y hace 20 o 25 años que se produjo eso que en el mundo del conocimiento es formidable. Cuando personas en distintos lugares piensan más o menos lo mismo y se prueba que el conocimiento siempre tiene una construcción social. Es una invención paralela, decíamos antes, en la antropología. También había quien pensaba que el conocimiento se propagaba solo por difusión y había distintas teorías de cómo surge el conocimiento. El tema de género lo pensaron, lo escribieron al mismo tiempo dos grandes feministas estadounidenses, académicas de universidades de Estados Unidos. Una de ellas fue Gayle Rubin, la gran autora del trabajo emblemático acerca del tráfico de mujeres, que hemos leído algunas, porque acá me lo está soplando, acerca del tráfico de mujeres, que es histórico, y al mismo tiempo Joan Scott, Gayle Rubin, antropóloga, y Joan Scott, historiadora, una gran historiadora estadounidense que luego se fue a visitar un rato a Barcelona. Y bueno, ella la conocía ya cuando éramos parte del Consejo Civil de la Mujer de la ciudad de Barcelona. Nos invitaron a unas extrañas, una transatlántica, que era yo y la otra, y ahí nos conocimos. Pero el tema es que ellas, tanto Gayle Rubin como Joan Scott, reflexionaron y fueron reuniendo una gran cantidad de libros, de escritos, conocieron una gran cantidad de la teoría feminista del momento y lograron construir cada una esto que luego se llamó la categoría de género, y luego cambiamos en teoría de género porque una categoría no existe fuera de un campo teórico. ¿Ya lo sabían? Ahí les voy contando cosas nuevas. Y la verdad que ellas eran feministas del movimiento feminista de Estados Unidos, y su militancia, su activismo tuvo mucho que ver con su perspectiva política. La perspectiva de género, lo decía hoy por la mañana, fue llamada así, tomada de escritos académicos, llevada al movimiento feminista de Estados Unidos, de América Latina, desde luego, y de Europa. Ahora ya también anda por África y por Asia y por todos lados, y se fue popularizando. Es uno de los fenómenos más interesantes de valoración rápida de una innovación en el conocimiento, en la cultura y en la ciencia. Y
todo lo que nos hubiera costado trabajo de que fuera aprobado si dijéramos desde una perspectiva feminista, se quitó como obstáculo cuando llamamos a eso perspectiva de género. Pero siempre entre nosotras decir perspectiva es un guiño feminista. ¿Es perspectiva feminista, por favor? Lo que pasa es que imagínense unos burócratas aprobando allí un programa con perspectiva feminista, con indicadores y todo. ¿Cómo indicadores para el feminismo? ¿Qué es eso? Pero eso ha sido como se abrió cancha, una construcción teórica que tardó más o menos siglo y medio en ser formulada. Desde que las feministas anteriores, precursoras, a principios del siglo XX y antes, a finales del XIX, plantearon la perspectiva histórica y política para analizar la dominación de las mujeres. Y la llamaron opresión de las mujeres, en ese lenguaje de la época que hegemónicamente en el pensamiento era el lenguaje marxista o del socialismo de la época, que tiene ese tipo de categorías, ¿no? Como opresión, como poder de dominio. Y quiero recordar aquí solo como una notita de pie de página, que Marx consideraba que no solo había poder de dominio, que esa era una de las formas de poder, que podía haber formas de poder que no fueran de dominio. Y la verdad que ya inspiradas con eso, pues entonces le seguimos pensando que claro, nuestra educación política nos había hecho creer que todo poder era de dominación. Y muchas de nosotras veníamos de movimientos políticos que automáticamente planteábamos que estábamos en contra del poder, porque era siempre poder de dominio. Y luego, segunda cosa, que eso es una herencia anarquista y ácrata, que estábamos en contra del Estado, porque el Estado era el monopolio de la fuerza, el poder y la dominación. Todo eso hacía que hubiera una enorme dificultad para las feministas de la época con el poder. ¿Por qué? ¿Por qué estaban? ¿Por acceder al poder? Si el poder siempre era de dominación, entonces no valía. Se quedaban fuera del poder y entonces no tenía poder de decisión. Y bueno, poco a poco no puedo hacer aquí la historia de las ideas políticas del feminismo y tampoco de las ideas científicas del feminismo, pero sí diré que fue muy importante reconocer la diferencia entre poder de dominio y otras formas de poder. Y esto lo dejo para el ratito, ahí como apartado, como cuando cocinamos algo se dice se aparta, entonces se aparta acá lo de otras formas de poder. Bueno, el hecho es que tiempo después, y no me puedo detener mucho aquí, las feministas socialistas se plantearon una crítica del poder que hoy llamamos de género, pero que era el poder sexual, y así le llamaron. Autoras y autores tan importantes como Bebel y como Kollontai y otros más le llamaron el poder sexual. Y ni tardas ni perezosas, las feministas como Alejandra Kollontai, que nunca se hubiera llamado feminista a sí misma, porque esa era una identidad de las burguesas, y ellas eran revolucionarias, se planteó con otras que las mujeres queríamos poder sexual. Vean nada más, o sea, no son unas descabelladas indignadas del siglo XXI. Eran unas que se acababan de quitar el corsé, y que se desnudaron casi, y que usaron los trajes maravillosos
con los que casi iban desnudas, que son esos trajes del Charleston de seda. Ellas se quitaron el corsé del cuerpo y de la mente y plantearon que la revolución socialista tendría que ser sexual o no sería, y tenía que ser amorosa o no sería, como los socialistas utópicos, como Fourier y otros, que planteaban un nuevo mundo amoroso. Claro que ya si analiza uno bien a fondo la utopía, era una cosa muy chistosa. Eran unas comunidades como falansterios, ¿no?, donde las mujeres y los hombres entonces vivían en una especie de promiscuidad sexual. Eso les encantaba a los señores, pero las señoras se ocupaban de todo lo doméstico. O sea, era una utopía todavía con polizón. O sea, los señores no se habían quitado la estrechez de la cabeza. Pero las mujeres sí, y las mujeres plantearon cosas formidables. Por ejemplo, la necesidad de poner en el centro la sexualidad de las mujeres para construir la ciudadanía de las mujeres. Y quiero recordarles aquí, porque luego ya se nos olvida, como cayó el muro de Berlín y eso, entonces ya no decimos nada de eso. Pues yo sí digo. Las soviéticas fueron las primeras que aprobaron una legislación sobre el aborto libre para las mujeres, por parte del Estado, por parte de la salud pública y sin la menor, sin jurado, sin nada de que considerar a las mujeres menores de edad. Y también aprobaron una legislación para que las mujeres pudieran emanciparse del mundo doméstico, y le llamaron así. Quiero decirles que todo eso con el muro de Berlín se cayó, y eso no hemos hecho todavía la cuenta de todo lo que se perdió allí. Se ganaron un titipuchal de cosas, pero se perdieron muchas, entre otras estas. Pero esa tradición siguió en Occidente, y luego fueron las feministas de Europa las que continuaron con esta tradición importantísima, a la que sumaron también el feminismo liberal. Y tenemos, me quiero detener un poquito en Simone de Beauvoir, que fue la antecesora, realmente la que puso los cimientos de lo que hoy llamamos perspectiva de género, y lo hizo epistemológicamente. Ella hizo una innovación epistemológica de fondo. ¿Han leído a Simone de Beauvoir? No les estoy tomando la clase, pero hazme la mano. Hazme la mano. Bueno, por lo menos el título. De algo. Luego cuando uno lleva los libros así, ¿no?, y cree que se pasa por ósmosis. Hay que leerlos. Hay que leer a Simone de Beauvoir. Quiero recomendarla mucho, sobre todo por ser feminista y por ser la gran filósofa del momento en el feminismo, y que además renovó y revolucionó el existencialismo en el mundo entero, y incidió en ambos mundos que no siempre estuvieron unidos. Pero ella epistemológicamente hizo algo formidable. Recogió, casi como una renacentista, el saber de la época sobre las mujeres. Se metió a la biblioteca en Parigi y se puso a estudiar 2 años, a hacer fichas, cosa que ahora ya ni hacemos, pero ella hacía fichas. Y se iba al café y estaba duridale, y hizo la síntesis del conocimiento de vanguardia de la modernidad. Y ahí estableció un método deconstructivo del conocimiento de vanguardia de la modernidad. Y discutió en los 3 primeros capítulos del Segundo Sexo, ahí está todo, la epistemología. Ahí discutió con Marx, e hizo el análisis deconstructivo del androcentrismo y el falogocentrismo, diríamos ahora, si ya estamos muy deconstructivistas, de Marx.
Y desde luego, en el método deconstructivo se hace la crítica de aquellos elementos del paradigma con los que una no está de acuerdo, y luego se propone algo diferente, se innova el saber. Y lo que ella hizo fue innovar a Marx. Hizo lo mismo con el conocimiento de las ciencias biológicas, leyó a todos los biólogos que en esa época tenían que probar que naturaleza es destino. O sea, estaban en esa. Y estaban probando frente al origen divino de lo que somos, pues más bien que había un origen natural. Y Simone de Beauvoir les corrigió la plana a todos. Y luego tomó a Freud y lo dejó sin cabeza. Bueno, no voy a decir sin qué parte hablar de Freud, porque hizo una crítica del falocentrismo de Freud, de sus teorías del complejo de Edipo, de la castración y todo esto, y planteó que era muy contrastante que Freud tenía sobre todo la experiencia directa de trabajar con mujeres. Él terapiaba a mujeres, pero les aplicaba una teoría androcéntrica a las mujeres. Y por ahí se atrevió a decir Freud en una nota de pie de página que no sabía nada de las mujeres, que sería muy interesante descubrir algunas cosas, ¿no? Como Marx también, en el primer tomo del Capital, cuando llega a la descripción de cómo se produce la mercancía y la fuerza de trabajo, y justo cuando va a empezar la telenovela que a nosotras nos interesa, se le olvida cómo se produce la fuerza de trabajo. Eso ya no existe. En fin, el tema es cómo el feminismo teórico, académico, siempre ha sido político y ha sido elaborado por mujeres feministas políticas, que hacen política, que están, y además de activistas. Yo he visto las fotos, y supongo que ustedes también, de Simone de Beauvoir repartiendo el periódico en la calle, yendo a sacar a los que estaban presos por no sé qué, y apoyando el juicio de Bobigny, que fue el juicio que llevó en Francia a 4 mujeres acusadas de aborto y decidieron defenderlas las feministas. En primer lugar, Gisèle Halimi, la gran abogada argelino-francesa, que todavía está viva, y ganaron el juicio. Ganaron el juicio, pero antes de ganar el juicio, crearon una opinión pública a favor del derecho al aborto de las mujeres, única en la historia de los movimientos feministas. La gente salía a las calles exigiendo justicia en Bobigny y hicieron un manifiesto que se llamó Yo he abortado, y lo firmaron como 100 y cacho de mujeres de la época. Es así, osadas. Imagínense decir yo he abortado en una sociedad conservadora, católica y todo como era la francesa de la época. Y ahí están todas las Simonas, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Simone Signoret, las actrices de teatro, bueno, en fin, todas ellas hacían teoría y política, escribían y pensaban, y enfrentaban a los poderes existentes patriarcales, pero generaban poderes para las mujeres. Un poder importante, y me quiero seguir ya hasta ahora porque creo que ya se me acabó el tiempo, es, ¿no? ¿Voy bien todavía? Es que ellas sentaron la base de una perspectiva política de análisis en que rompieron con el conocimiento androcéntrico y crearon una mirada. Ahora dice una de las grandes feministas contemporáneas epistemólogas, Donna Haraway, dice el conocimiento situado. Bueno, pues eso ya lo había hecho Simone de Beauvoir. ¿Desde dónde miro a las mujeres? Y las mira primero desde un no lugar, diría Marc Augé, el antropólogo francés contemporáneo. Las mira desde un lugar agenérico.
en la primera página del Segundo Sexo, vayan a leerla al ratito, para una tertulia con un buen vino, toma uno la primera página y entonces lee, es una joya, la primera página del Segundo Sexo, dice Simone de Beauvoir, este no es un libro feminista, sobre esa materia ha corrido demasiada tinta, ahí tú la traes, o sea, qué cosa, ¿no? Y luego dice, y a continuación, lo que muchas mujeres en el mundo de la política o en el mundo de la academia repiten sin darse cuenta que están diciendo o dándose cuenta que están diciendo y lo quieren hacer así. Dice ella, yo nunca he sido discriminada. Esa frase yo la he oído 2000 veces, 3000, ya no sé cuántas, ya ni la oigo. Yo nunca he sido discriminada, como si ser feminista pasara por ser discriminada. Fíjense ustedes eso. Una puede ser feminista también porque quiere extender sus derechos a las otras, porque tiene poderes vitales, no porque esté discriminada directamente o gravemente, sí porque siempre todas estamos discriminadas, eso ya lo sabemos, pero la necia de Simone de Beauvoir dice, nunca he sido discriminada, he sido tratada como una más entre su grupo de machines, ¿no? Todos en torno a Sartre, y ella también, y entonces no he sido discriminada. Bueno, no tardó mucho, es rápido volverse feminista. Ella tardó en su investigación más o menos 2 años, y a los 2 años dijo, me equivoqué, sí soy feminista. Sí soy feminista, y además sí he sido discriminada, y además todo lo demás, y además mantengo mi amistad con Sartre. O sea, a pesar de todo eso, ¿y qué quieren? Las feministas somos bastante contradictorias. Y la verdad que es muy interesante también leer, ¿por qué le estoy dando una conferencia sobre Simone de Beauvoir? No sé. Porque me llegó la vida de Simone de Beauvoir y el poder y el género, pero nada más para dar otra breve referencia bibliográfica. En otro libro ya mucho más tardío de Simone de Beauvoir, ella dice cómo se volvió feminista, y se volvió feminista al investigar a las otras mujeres. Eran las otras las discriminadas, las oprimidas, las que estaban peor. A ella le iba muy bien, no tenía para qué. Y después sí tuvo para qué, y en el momento en que entendió que estaban en una disputa del significado de las palabras, del sentido de la perspectiva, y en una disputa por el poder para las mujeres, fue cuando entró al apoyo del juicio de Bobigny y entendió que tenían que hacer reformas en el Estado y que eran importantísimos cambios jurídicos para poder asegurar derechos a las mujeres. Aterrizó y bueno, desde entonces Simone de Beauvoir contribuyó enormemente a todos los movimientos feministas de su tiempo, y la verdad fue ejemplar en su participación política. Pero se aclaró el tema. El tema era qué poder no aceptamos, y el poder que no aceptamos es el poder de dominación. 1, 2. El dominio, la dominación sobre las mujeres no es un derivado de la dominación de clase, porque en la época pues había muchos que decían eso, sino que es una dominación específica a la que hoy, por cierto, llamamos de género. En la época de Simone de Beauvoir, ella le llamó dominación basada en el sexo, y consideró que toda la forma de la condición de las mujeres y de los hombres era una construcción política patriarcal, y así la denominó. Y en la última página del primer tomo del Segundo Sexo dice claramente: a las mujeres
en el patriarcado se nos construye como seres para los hombres. Seres para los hombres. Y no se olviden que en la filosofía de la época, bueno, estaban súper influidos por Heidegger, como los seres humanos son seres para la muerte, por ejemplo, y otros que reflexionaban. Y ella dice, las mujeres como seres para los hombres. 30 años después, mi maestra de la vida, Franca Basaglia, la que siempre traigo conmigo, consideró que Simone de Beauvoir se había quedado corta en lo de seres para los hombres y amplió la categoría y inventó la de seres para los otros. Otros, otras, que pueden ser personas, instituciones, causas, el Estado, la cultura, la tradición, los usos y costumbres, lo que quieran. Cualquier cosa más allá de las mujeres mismas, y las mujeres tenemos que vivir abocadas a dar satisfacción, sustento, apoyo, sostenibilidad a esos otros. De todo eso es de lo que el feminismo ha hecho la crítica profunda, de esa construcción de género a las mujeres, de acuerdo con culturas y sociedades diversas, opresiva. La dominación produce opresión. Y también Franca Basaglia y todas las feministas contemporáneas, iré diciendo alguna que otra, han planteado que la dominación sobre las mujeres se produce a partir de la expropiación a las mujeres. Fíjense qué fuerte. Es una forma de dominación, es una forma del poder más absoluto, poder expropiarle a otros aquello. Pueden expropiarles cosas sin importancia y no se dan mucha cuenta. Pero en el caso de las mujeres, lo que hay un acuerdo en la teoría de género, en la perspectiva feminista, es que lo expropiado a las mujeres es la sexualidad. Es la sexualidad como base de la construcción de género y que por lo tanto erradicar la opresión de género en las mujeres pasa por la apropiación de la sexualidad, pasa por la apropiación del cuerpo de cada mujer, por cada mujer, pasa por la apropiación autónoma del pensamiento propio. Pareciera una contradicción. ¿Cómo me voy a apropiar de mi propio pensamiento de manera autónoma? Pues sí, porque resulta que otra cosa que expropia el sistema, el orden patriarcal a las mujeres a través de personeros, a través de instituciones, a través de los hombres mismos, es todo lo que producimos las mujeres. Y no es una casualidad que la conferencia de Pekín llamó a los gobiernos a que suscribieran en la plataforma, las que fueron a Beijing lo saben mejor que yo, a que incluyeran en sus cuentas, los gobiernos, las cuentas nacionales, el aporte económico de las mujeres a la vida social y económica de cada país. Eso que llamamos, gracias a Isabel Larguía, el trabajo invisible de las mujeres. Invisibilizar el trabajo es una forma de expropiarlo a las mujeres. Hacerlo trabajo impago, convertirlo en amor doméstico, digamos, en amor filial, en amor conyugal, en todas esas maravillas que vivimos nosotras, y es convertirlo en una materia de expropiación, porque además es un trabajo que está en el mercado y que tiene un valor y tiene un precio. Pero cuando se convierte en parte de la experiencia amorosa de las mujeres, queda expropiado en el sentido económico y también cultural y político. Todo esto es expropiado a las mujeres
Lo estoy explicando para que estoy haciendo una como una anatomía del poder de dominio de género sobre las mujeres, que no empieza en la discriminación, empieza en la expropiación. Y tenemos que saber dónde empieza, porque luego nos equivocamos en el orden de los factores y sí importa, porque a veces no llegamos a donde empieza nunca y nos afanamos mucho en otras cosas, ¿no? Dicen otras autoras, hoy mencioné, la quiero traer aquí también, a Teresita Barbieri, que vive en México, que es uruguaya, es nuestra amiga queridísima. Ella sostiene que se expropia a las mujeres, como lo dijo Kollontai hace mucho tiempo, los hijos y las hijas de las mujeres son expropiados y son un bien importantísimo, tanto económico como subjetivo, afectivo, patrimonial, territorial, los hijos y las hijas, y son la trascendencia, son el futuro de los padres. Eso se les expropia a las mujeres. Y las mujeres acabamos siendo un vehículo de paso para que les nazcan, como dicen en Nicaragua, les nazcan niños a los señores. Ella como dice, me está teniendo un bebé, me está teniendo un bebé. A mí, que soy un señor, ¿cómo va a ser? Las mujeres como vehículo para la gestación de los hijos de los hombres. Y por eso, si ustedes se fijan en la historia política del feminismo, verán cómo desde el siglo XIX, todo el XX, el tema de quién decide sobre qué hijos, cuántos hijos, cuándo, cómo, dónde y por qué, ha atravesado todo el siglo XX y el siglo XXI sigue en la misma. En las elecciones en Estados Unidos, el tema del aborto es central. Es central. En cada elección en esos países ponen en cuestión los derechos que ya están jurídicamente establecidos para las mujeres, pero que son derechos considerados como si fueran frágiles. Y yo pienso que dependerá cada vez más de nosotras que dejen esa fragilidad, esos derechos, cuando cada uno salgamos a defenderlos donde hay que defenderlos de aquellos que nos los quieren expropiar. Fíjense, se expropia a las mujeres la sexualidad, las mujeres normamos una sexualidad distinta, libre, tal, y eso se vuelve a expropiar. En España hay una ley para considerar el aborto como anticonstitucional. Y fue lo primero que anunció el ministro de Justicia del gobierno del Partido Popular en cuanto tomaron posición. Al otro día, digo, vamos sobre eso. Y van sobre eso. En México, me da una pena decirlo, no hemos tenido la fuerza política, estoy hablando de poder, la fuerza política para evitar que cambiaran la legislación de 18 entidades de mi país y volvieron un derecho constitucional, el derecho a la vida del no nacido, frente a los derechos humanos de las mujeres. Y nos han expropiado en la mitad del país un derecho que ya teníamos, que no solo es un derecho sexual y reproductivo, es un derecho humano de las mujeres. Y tener derechos humanos es tener poderes para vivir. Estamos hablando de esos otros poderes. Y cuando vienen las fuerzas patriarcales, nunca están quietas, nunca están quietas, y además cada vez son más sofisticadas y cada vez tienen más recursos y cada vez tienen más recursos económicos, ideológicos para expropiarnos lo que vamos construyendo. Entonces, bueno, no me puedo extender mucho, pero quisiera que quede claro que desde la perspectiva de género feminista tenemos que tener
una teoría política que visualice las relaciones entre el género y la expropiación. ¿Qué se expropia? Y contestarlo. Se expropia el cuerpo, se expropian los derechos, se expropia la libertad sexual, se expropian muchas cosas. El producto de los cuerpos de las mujeres, ya dije los hijos y las hijas, también dije los huevitos revueltos. ¿Me han dicho? Pues todo lo que producimos las mujeres, si son huevitos revueltos o son alas para los aviones, las que trabajan en las fábricas, se expropia todo, porque ni siquiera se conceptualiza que las mujeres hacen alas para aviones, y quiero decir que me he informado últimamente. Y en esa industria, que es maquila en mi país, la mayor parte de las obreras son mujeres y hacen alas para aviones comerciales y todo lo demás. Hacen puertas para los metros. Todo lo que hacen no existen. Las mujeres, por ejemplo en México, solo somos nombradas como madres, como hijas, como esposas, bueno, como alguna destacada que hace algo, ¿no? Sobre todo si es famosa porque se encuera bien o algo así. Las demás no pasamos la prueba de añejos, además. Lo que hagamos no le importa a mucha gente. El tema es esa expropiación. Y dice Teresita de Barbieri, y eso apúntenlo, para que no se pongan en esa posición nunca más. O sea, si ya lo hicieron, nunca más. Y es la expropiación del pensamiento y la afectividad de las mujeres. El pensamiento, los productos del pensamiento, del estudio, de la reflexión, de la contemplación, de todas aquellas experiencias esotéricas del tercer mundo que puede tener cualquier mujer espiritual y todo con alma y chakras y la madre tierra y todo lo que quiera. Todas las experiencias afectivas, espirituales, anímicas, filosóficas, teológicas de las mujeres son expropiadas. No voy a decir con quién venía yo caminando, pero comentaron eso, de que luego oyen tus ideas y las repiten. Yo no sé si les ha pasado. Las que trabajan en equipos mixtos, en universidades, en proyectos, en gobiernos. Una va a una reunión, propone una idea, nadie le hace caso. Al otro día la firma un necio y la presenta como propia. Son pareciera de chiste. Tenemos que estar muy abusados y tenemos que quitarnos de ese lugar de la expropiación. Y ese lugar se quita cuando vindicamos la autoría individual de lo que hacemos. Y la colectiva también. Si son equipos, lo hacemos en equipo. Pero el equipo está formado por personas y tienen nombre y apellidos. 2 apellidos siempre, 2 apellidos porque tenemos mamá. Por favor, no se quiten el apellido segundo. Digo, que también es una forma de decir que nacimos casi de Zeus, ¿no? Como Minerva, como Afrodita. No nacimos de Zeus. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, estoy hablando de la expropiación. Me extendí en esta porque es uno de los temas que no se nombran desde una categoría como la que les estoy regalando esta tarde. La expropiación es una forma de dominación de género que crea dependencia, porque las mujeres nos quitan cosas que nos hacen dependientes de quienes nos quitaron esas cosas, o nos colocan en dependencia de quienes, sujetos de género, también están colocados para satisfacer ciertas necesidades de las mujeres a cambio de la adecuación de las mujeres al orden patriarcal. El extremo, ya no me voy a detener en, como dice la CEDAW, estamos a 30 años de la CEDAW, así se llama. ¿La conocen? Quien no la conozca, no pasa nada. No pasa nada, porque otras sí la conocemos y estamos súper vigilantes y la estamos empujando por todas partes. La CEDAW nombra
todas las formas de discriminación contra la mujer, y no me voy a referir a ellas, solo a la última, que es la violencia, y la considera producto de la discriminación. La Convención Belém do Pará, que es de América Latina, en el marco de la OEA, se propone erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y considera que la violencia no es el producto de la discriminación, es el producto de la desigualdad, y yo añado, y de la expropiación. Entonces, cuando decimos nosotras, las feministas, necesitamos cambios estructurales de género, nos estamos refiriendo a estas cosas. Necesitamos enfrentar la dominación política de género, desmontando los mecanismos de la opresión múltiple y diversa, y luego además construyendo las alternativas de género, que eso es lo que ha hecho el feminismo todo el tiempo. No solo ha denunciado, no solo ha exigido, ha planteado cómo sí. Por ejemplo, frente al tema del aborto, de la maternidad, una campaña recorre el mundo, y es el derecho a decidir, simple y llanamente. El tema de la maternidad, la preferencia o opción sexual, lo que quieran, debe ser enfocado desde la libertad sexual. La libertad sexual de cada mujer, y ese es un principio político alternativo. Entonces ya les voy a dar la clave de mis claves feministas. Es que me encanta lo de las claves feministas, porque bueno, cuando uno encuentra una clave quiere decir que se apropió de algo que ahí ya lo han hecho otras mujeres maravillosas, pero te lo pones y ya no te lo quitas. Entonces ya es tu clave. El poder de dominación se conforma por todas esas modalidades, formas que expliqué, incluyendo la violencia, incluyendo la forma extrema de violencia que es el feminicidio, y los otros poderes son, yo les he llamado poderes vitales. Son poderes que no están basados en la dominación de nadie. No se basan en expropiarle a nadie sus cosas. Se basan en que las mujeres recuperemos e innovemos nuestra existencia con aquello que nos ha sido retirado, expropiado, desparramado, destruido, bueno, todo lo que se hace con lo que es nuestro. Y para enfrentar esos poderes de dominación, dicen las que saben, que son unas muy sabias feministas, que las mujeres necesitamos desmontar, no deconstruir, desmontar la dependencia, cualquiera que ésta sea. Porque en el caso de las mujeres bajo dominio, la dependencia también es vital. Entonces tenemos que lograr una interdependencia social recíproca, pero no una dependencia vital, unilateral, bajo dominio. Dicen las que saben que las mujeres necesitamos enfrentar el miedo. El miedo, y que para eso tenemos, ojalá, que juntarnos, porque dicen que juntas nos da menos miedo. O sea, ya cuando ves que también Rocío va a la ONU, dices, sí podemos juntas y no nos da tanto miedo. El miedo a los hombres, el miedo al poder de dominio de los hombres, el miedo al poder de dominio que se expresa en las instituciones. Las mujeres tenemos que trabajar el miedo profundamente. Y por eso, y por muchas otras cosas,
un mecanismo de construcción de poderes vitales es el empoderamiento de las mujeres. Así se llama eso, aunque suene raro, aunque suene fuerte, aunque no le guste a nadie. A mí me encanta. Hago mi plana todos los días. El empoderamiento de las mujeres ya suena muy bonito. O sea, suena lindo. Viene del inglés empowerment. Empowerment, hasta las computadoras dicen empowering people, ¿no? Bueno, pues nosotras también estamos empowering people y estamos empoderándonos las mujeres desde nuestra condición de género en la que cada una esté, para transformarla, para enfrentar con capacidades propias, con habilidades sociales nuevas, con la posibilidad de comprender que otra vida es posible y que no estamos marcadas naturalmente para vivir cosas enajenantes, cosas oprobiosas. Es más, quiero leerles un recadito que después de la conferencia de la mañana, para que vean qué éxito tuve. Es una pena, pero yo traté de explicar lo del empoderamiento. Entonces un chavo, buena onda, de esos dulces hombres, magnífico, que se quiso tomar la foto con la teacher y todo. Me dice, pero oigan esto, oigan qué bonito, es que, pues sí, dice, se vale el empoderamiento de las mujeres sobre los hombres, aunque sean chidos, chéveres o buena onda. Adorable. Adorable. Con todo respeto lo digo porque no es con todo respeto. ¿Por qué lo digo? Porque él me oyó, nunca había oído la palabra, él me oyó desde lo que ha oído sobre el poder siempre. Y él tiene en los huesos, en las neuronas, el poder como dominio. Y cuando las mujeres del mundo mundial, local, global, decimos queremos el poder, se nos escucha como que queremos el poder de dominar. Y como todavía pensamos aristotélica y binariamente, creemos que si antes, o ahora todavía, por un poco tiempo, los hombres dominan a las mujeres, ¿qué queremos nosotros? Dominar a los hombres, aunque sean chidos, buena onda. Y que cuando decimos que estamos en un trabajo de empoderamiento, ¿cómo oirán? Yo pienso que debe ser una palabra muy fuerte, que es difícil de comprender, pero que en la máxima sintonía con lo que yo estaba diciendo, él no lo niega. Me lo pregunta, dándome autoridad para que yo le conteste, pues sí. ¿Se dan cuenta? Es un lujo. Lo digo porque esta discusión la tenemos con gobernantes, con políticos, con políticas, con personas que no tienen una concepción feminista del mundo y de la vida y que creen que el feminismo es una revancha y que creen que el feminismo es, y podríamos hacer una larga lista que yo no voy a hacer porque no me gusta repetir prejuicios y estereotipos. Más bien me gusta decir que sí es el feminismo. Y quiero decir ya para terminar que lo digo como antropóloga, que algunas personas creen que el feminismo es lo que hace su vecina que les cae gorda. O sea, ella te choca y lo que hace el feminismo, guácala. O sea, no, creen que el feminismo es lo que hace la ONG que es feminista y que se equivocó y que perdió y que tal y que acabaron todas peleadas. Creen que el feminismo es una iniciativa legislativa que no se aprobó y que además fue desechada entre risas por diputados y diputadas. Creen que el feminismo son unas mujeres exóticas. Claro que lo somos. Puras mujeres exóticas, somos exóticas al patriarcado. Somos, y digámoslo con orgullo de exóticas, somos exóticas al patriarcado
porque no nos identificamos con el patriarcado y porque además nos hemos propuesto algo maravilloso que me dijo la CEDAW. La CEDAW dijo eliminar. Fíjense qué verbo escogió la CEDAW. No dijo disminuir, dijo eliminar, y le apostó a la transformación histórica más paradigmática de todos los tiempos. Eliminar todas las formas de discriminación. Y Belén Paro usó otro verbo precioso, es erradicar. Que ese me gusta, y si lo dicen en quiteño me gusta más porque hacen una bonita. Erradicar la violencia contra las mujeres. Y por eso es parte del feminismo. Nos hemos propuesto superar, eliminar el patriarcado y construir, como lo estamos haciendo ya, nuevas formas de organización social. El feminismo es, con eso acabo, 2 palabras, ya, ahorita. Es que no me está diciendo otra cosa, pero quería yo decir que el feminismo efectivamente para mucha gente es un movimiento, y hasta se habla así, ¿no? El movimiento feminista. Se vale, pero yo diría que han sido miles de movimientos feministas los que ha habido en la modernidad. Miles. Que tendríamos que contarlos. Tendríamos que hacer el inventario de los movimientos feministas. Tendríamos que crear los museos activos de investigación sobre el feminismo, los feminismos y todos los movimientos locales, chiquitos, grandotes, latinoamericanos, porque los ha habido, movimientos latinoamericanos y del Caribe. También digo, luego discriminamos al Caribe y no lo decimos, entonces hay que decirlo. Hay muchos movimientos feministas. Yo a lo largo de mi vida he participado en muchos de ellos, en mi país y en otros países. Y he participado con mujeres que no saben que están construyendo parte del feminismo, y ahí están, poniendo adobes, llevando esto, haciendo aquello. No se autodenominan feministas como Alejandra Kollontai nunca se hubiera autodenominado feminista porque eso era burgués. Ella no era burguesa. O como la Simona cuando dijo que ella no estaba haciendo un libro feminista. La mera verdad que más pronto cae una habladora, ¿no? Y entonces, pues más vale hacer buches, ¿no? También en la mañana larga, soy feminista, decirlo en todos los tonos. No es lo mismo reconocer al feminismo, lo podemos estudiar como una materia, podemos saber su historia, que asumirnos feministas. Y lo voy a decir sin feministómetro. No hay feministómetro en lo que yo voy a decir. Más bien lo que hay es un proceso de transfiguración identitaria, que a veces una tarda 5 años, ahí andas, ¿no? En la causa. ¿Y tú de qué estás? En el movimiento de mujeres, ¿no? ¿Y tú qué haces? Yo apoyo la causa de género académica. ¿Tú estás en los derechos humanos? No, yo estoy en lo de violencia. Cada quien agarra su fragmento de causa y cree que se agarra de ella, ¿no? El tema es que asumirse una misma como feminista es un proceso interno, complejo, a veces es en secreto. Habemos feministas de closet. Yo fui una feminista de closet, lo juro. Un día salí del closet y no he parado, asumirnos feministas puede tardar 10 años, o puede ser un asunto de un fin de semana, de una tarde, en que ves una película y dices, pero no me había fijado cuando, no sé si vieron
el color púrpura? La escribió una de las grandes feministas gringas, maravillosa, afrodescendiente. Empezó siendo negra, ahora es afrodescendiente. Alice Walker, premio Pulitzer. Y una va al cine y la ve en un cine comercial y no dice feminismo. No dice en ningún lado. No dice feminismo. Entonces no sabemos que eso es feminismo. Pero ya es parte de la cultura que enriquece nuestras mentalidades. Yo pienso que todavía necesitamos decir que es feminismo lo que hacemos para que la gente sepa que eso es feminismo y para que deje de asociarlo a ciertas cosas puntuales y además no siempre correctas, digamos. También para desestigmatizar la palabra feminista y también para eliminar la misoginia que se desarrolla en torno al feminismo. Para desmontar todo eso requerimos, así como hacemos gárgaras por la mañana para nosotras mismas, pues ir a la calle, las que podemos hacerlo, y tenemos a lo mejor la autoridad para hacerlo, decir, pues miren ustedes, todo esto es feminismo. Y ya voy a decir al final que sí es feminismo, es todo lo que les dije, lo que hace esa vecina que les cae gordo, lo que quién sabe qué que la otra, todo eso es feminismo. Pero el feminismo es más que un movimiento, es más que una ideología. Hay diversas ideologías feministas, es más que una política, hay muy diversas líneas políticas en el feminismo, en los feminismos. El feminismo también es una filosofía, en primerísimo lugar, es una filosofía, una concepción del mundo y de la vida, y yo le añado, y de la muerte también. El feminismo es una ética que está basada en valores fundamentales. El principal valor del feminismo, el más radical, y todo el feminismo es radical, pero este le gana a todos los demás, es el principio ético de la equivalencia humana. Sin ese principio no vamos ni a la esquina, porque lo decidimos así. Las feministas pensamos que todas las personas somos equivalentes, mujeres y hombres somos equivalentes, y esa es la base de nuestra condición humana, que compartimos mujeres y hombres, y desde luego la ética feminista se basa en otros principios fundamentales, el respeto a la dignidad, el respeto a la integridad, el respeto a las libertades y el respeto a la seguridad y la paz. Y el feminismo, ojalá, también sea, y lo es, tiene diversas estéticas. Fíjense, es una ética, es una filosofía, tiene un sistema de valores, pero al mismo tiempo es una estética. Y una va por el mundo y ve a alguien y dice, es feminista. ¿Por qué? Pues si veamos, nos vestimos de todas las modas raras, o no raras, nos peinamos con los pelos así, o sea, hay de todo entre nosotras. Pero algo pasa que uno identifica por la estética. Aquí hay una feminista. Y luego si ya llega a su oficina, bueno, hay un póster que dice, no la violentes, es una ciudadana del siglo XXI y dice, he llegado a un sitio feminista. Si llega y encuentra una pintura de Frida Kahlo, llegó a un territorio feminista. Y así, porque hemos ido creando una estética, hemos ido creando arte. El feminismo también es arte, performance, videos, es cine, es radio, es tele, es
literatura maravillosa, como nunca había habido tanta literatura feminista escrita por mujeres. Es poesía, es poesía. Y ahora me acuerdo de un gran poema de Rosario Castellanos. No voy a contar el que dije en la mañana, voy a contar otro, que es un verso de 3 palabras, con el que marca su distancia del patriarcado. Y se llama, el poema dice: Rosario Castellanos fue una gran escritora mexicana, feminista, poeta y maravillosa mujer. Ella escribió este poema que dice: poesía no eres tú, punto. Y el feminismo también se dice en poesía, o sea, también es el... Lo dijo también alguna vez: el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas. Muchas gracias. Bueno, qué emoción, ¿verdad? Muchas gracias por lo que nos has dado esta tarde. La noticia buena es que luego de larguísimas discusiones, emails y consorcios, avivamos. Esa es la buena. Ahora voy a la noticia mala. Va a contestar Marcela. Todas quieren preguntar, pero solo vamos a poder dar lugar a 5 preguntas. Y voy a continuar con la noticia mala. No es un marco teórico, ni es lo que me sucedió a mí cuando me transformé en feminista en 1985. ¿Ok? Y de aquí al lado me dicen que hay una sala llena de personas. A estas personas les vamos a permitir hacer también sus preguntas de la sala. Marcela las va a responder y vamos a ir a las 5 preguntas que por escrito. Adelante con su pregunta, por favor. ¿Cómo tú conectas este concepto, idea de expropiación con el de los cautiverios de las mujeres de los que has escrito? Es el feminismo un fenómeno social total y en ese caso es esto un fenómeno occidental. Valores del capitalismo que como máxima propende al individualismo. La tendencia de las mujeres, que es lo que preocupa tanto, que no permite que salgan de relaciones de subordinación y de violencia. No lo has mencionado ahora, aunque está implícito, pero la dependencia de las mujeres en las relaciones afectivas es algo terrible. A todas que ese libro mío cumplió como 23 años ya. Llevamos 3 en los festejos de los 20. Ha sido muy bonito porque en diferentes lugares ha habido festejos por mi libro, que agradezco mucho. Yo ahora le escribí a la 5ª edición una reflexión que se llama Una mirada 20 años después, o sea, para ver si seguía para mí siendo válido lo que escribí ahí. Y la mera verdad que sí, que muchas cosas, para decirlo rápido, hemos mejorado muchísimo. Estamentos de mujeres en el mundo contemporáneo, no hay una mejoría homogénea, sino heterogénea y muy desigual, pero también hemos empeorado muchísimo en muchas cosas. Y bueno, eso cuento ahí, pero cuento que esos 20 años han sido, desde los cautiverios para acá, pues con todas nosotras, los movimientos feministas, de construcción de libertades. Y eso es lo que importa, ¿no? Tenía sentido nombrar los cautiverios solo para derrumbarlos. Y me parece que en eso estamos. Así conecto yo la cosa. Bueno, lo de que si el feminismo es un fenómeno global, no, social, o Y si es occidental.
Si es occidental. Social total. Si es social total, no hay totalidad ahí. No, para nada. El feminismo toca estratos sociales muy distantes entre sí. El feminismo a veces ha sido enormemente ilustrado y solo han podido acceder a él mujeres ilustradas, académicas, por épocas. En otras épocas ha habido auge del feminismo, incluso lo hemos llamado en América Latina feminismo popular, que han habido movimientos feministas populares. Y luego hay una gran cantidad de sectores intermedios intocados por el feminismo, que además el feminismo tiene un gran obstáculo, y es que no se transmite a través de la escuela. No se enseña feminismo en las aulas. Una tiene que descubrir el feminismo fuera del aula y al mismo tiempo ha sido formada en todo el pensamiento androcéntrico y patriarcal. Entonces, ese hecho hace que no sea un fenómeno social que abarque a toda la sociedad, salvo cuando los postulados del feminismo se convierten en normas jurídicas y en políticas de Estado, no de gobierno. En esos dos casos se abarcan a sociedades completas. Y luego, si es occidental, ¿el origen del feminismo es occidental? Claro que sí, es un lujo. Hay una extraordinaria mujer que admiro muchísimo, que se llama, me tengo que acordar, en tus ojos, no me acuerdo. Se llama, a ver quién me ayuda, a lo mejor la han leído. Ella ha publicado varios libros, uno se llama Mi vida, mi libertad. Es una feminista somalí, holandesa, que se llama bueno, ella, me voy a acordar, es maravillosa, somalí, Irsi, sí, es el apellido. Bueno, ella dice una cosa como para contestar tu pregunta, te la va a contestar ella. Ella, que es una feminista somalí, que luego migró y que luego huyó y que luego cayó y que fue asilada en Holanda, adquirió la nacionalidad holandesa y luego llegó al Parlamento, fue diputada y luego fue defenestrada del Parlamento porque la presidenta del Parlamento descubrió que ella no era una mujer que hubiera recibido violencia directamente en la guerra y que contó mentiras para poder acceder al asilo. Y es una joya. Yo siempre he tenido en mente una investigación sobre las mujeres y la mentira, que sería maravillosa porque podríamos ver clientes gracias a las mentiras. Y Ayaan Hirsi Ali es ella, y ella hace una reflexión, luego se forma, estudia ciencias políticas en Holanda, tiene la cultura, adquiere la cultura occidental y dice, lamentándose del mundo islámico, al Islam le hace falta su ilustración. Como Occidente cambió gracias a la ilustración. Si no hubiese habido ilustración en Europa y luego en todo el área de influencia occidental, no estaríamos aquí sin velo y todas estas cosas que no traemos puestas. O sea, es la ilustración en Occidente, con la modernidad, el caldo de cultivo del feminismo. Y ahí emergió el feminismo gracias a la crítica de la ilustración que hicieron
las primeras feministas. Y es súper interesante, su origen es occidental, pero ojo, porque desde hace tiempo el feminismo está en el mundo global. Lo que quiere decir, el mundo global no es todo el mundo. Tenemos que entender que el mundo global tiene líneas, estaciones, y deja una parte del mundo fuera. Y luego cae en Alaska y luego en la Patagonia, pero no te toca lo del medio. Bueno, pues en muchos países del mundo no occidental hay feminismo, y hay feminismo hace mucho tiempo. En el norte de África hubo una ola del feminismo muy importante en la primera mitad del siglo XX, y luego desapareció, y luego otra vez vino, y ahora con la primavera árabe, lo comenté hoy, las feministas están participando. Vean los noticieros, cómo van a las manifestaciones segregadas, no les permiten ir con los hombres, van segregadas. Y hoy comenté que hubo varias mujeres violadas por hombres en la Plaza Tahrir en Egipto, castigándolas por el poder sexual de la violación, que es un poder de género, por atreverse a estar ahí luchando por las libertades. En fin, el tema es que hay feministas hoy que hablan chino, que hablan náhuatl, que es una bellísima lengua de mi tierra, que hablan quichua, que hablan todas las lenguas del mundo, se habla el feminismo. Y también el feminismo es parte de las mentalidades de mujeres de distintas tradiciones religiosas. Hay feministas en el Islam, hay feministas budistas, hay feministas católicas. Bueno, ahí están las católicas por el derecho a decidir, que son nuestras colegas, ¿no? Hay feministas en todos los credos, hay judías, hay distintas, porque el feminismo no es un cuerpo cerrado de pensamiento, acción, política, es algo abierto y tampoco es una religión. Entonces una puede asumir una parte de la propuesta y otra no. Y así se ha ido construyendo los feminismos. Una incluso conoce solo una parte de la fundamentación del discurso, de las acciones, y otra no, pero una se asume feminista y asume que lo que hacen otras feministas es responsabilidad también de una misma, ¿no? En fin, el tema es que sí es de origen occidental, pero hoy está en todo el mundo. Y yo aspiro a que se vuelva el feminismo en el mundo usos y costumbres, o sea, que se normalice, que se vuelva parte de la vida cotidiana, que se vuelva, como decía Gramsci, ¿cómo decía Gramsci? Decía que se vuelva filosofía de las masas. Ya sabía. Termino. Que acá una colega hizo una pregunta muy interesante sobre si no sé cómo hizo la pregunta, sobre si estábamos hablando de la individualidad como base del capitalismo, pero hay algo antes. La pregunta, a ver si la interpreté bien, estaba relacionada con esta recuperación de sí misma de las mujeres a través del feminismo, si no fomenta la individualidad, que es uno de los pilares del capitalismo. Sí, no creo que dijo si no fomenta, dijo no está basada. Sí. Así lo dijiste, ¿verdad? A la individualidad que propende como máxima al individualismo, que es uno de los valores del capitalismo. Una cosa terrorífica. Nos da miedo a las mujeres esa. Pues sí, va un poco por ahí. Va un poco por ahí porque efectivamente fue el capitalismo el que destruyó los vínculos corporativos entre personas, tierra, animales, instituciones, territorio, cielo e infierno. Y ese capitalismo tan terrible
está en la base económica de grandes transformaciones sociales que permitieron, entre otras cosas, el surgimiento de la ciudadanía que está basada en la individualidad. Pero aquí ya no estamos hablando de un interés del capitalismo, sino de un interés que fue revolucionario por la democracia. Entonces, para que haya democracia, se requiere que haya individualidad de las personas. Como dice, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de las Niñas y los Niños. Por ejemplo, para que veas que no solo tiene que ver con el capitalismo. Dice, cada niña y cada niño tiene derecho a tener nombre e identidad propios, a ser individuo, a ser nombrado en primera persona, a recibir, a dar en primera persona. La ciudadanía está basada en responsabilidades y derechos individuales. Y es importante entonces reconocer la individualidad y diferenciarla del individualismo mercantil que fragmenta el tejido social. Ser individua, tener límites, no ser ilimitada, no ser propiedad de nadie, ser individuos libres e iguales, como dice la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ya la conocen? La de 1948. Todas las personas nacen libres e iguales entre sí. Pero luego la de la Cumbre de Viena, ¿ya la conocen? La que reconoció los derechos humanos de las mujeres. El primer derecho humano que nos reconoció la Cumbre de Viena es que somos humanas. Y eso es lo más bonito que ha pasado en la historia de la modernidad. Y el primer derecho que reconoció a las mujeres es el derecho a la vida, y luego le añadió libre de violencia. Y el derecho a la vida es individual. Tienes que ser individual para gozar de él. Como individual eres para morirte. Estuve rudísima, existencialista como soy. Va, la dependencia afectiva, no sé si contesté. La dependencia afectiva y la violencia, bueno, la colega que hizo el comentario, la pregunta, bueno, pues creo que dio el clavo. La violencia no solo se basa en la dependencia. En primer lugar, se gesta como recurso de dominación. Es una forma de poder de destrucción y de daño. La violencia causa daño o puede llegar a causarlo. Pero sí, efectivamente, muchas mujeres, y creo que las de Estado están obligadas a hacer, pero se requieren muchos elementos para que las mujeres podamos dejar de vivir violencia directa, porque la violencia simbólica la vivimos todas, la violencia lingüística la vivimos todas, la jurídica, donde no se ha reformado el sistema normativo, la vivimos todas, la tributaria, donde no se ha hecho una reforma fiscal, digamos, redistributiva de género, la vivimos todas, la violencia económica, en fin. O sea que el tema de la violencia es amplísimo. Luego, la última pregunta es un lujo, porque me permite contestar varias cosas. Dice el colega que tengo aquí enfrente, dice, son solo cuestión de mujeres biológicas. No entendí que eran solo cuestión de mujeres biológicas. ¿Me lo puedes repetir? Si no es del cuartico, no se nace mujer, sí. Llega a ser. De ahí parte mi pregunta, ¿el feminismo es solo cuestión de una mujer que nace biológicamente mujer o de hombres también? A ver, nacemos sexuadas y sexuados, pero hoy con las tecnologías, desde la gestación, ya tenemos atributos de género.
ya desde la panza de las mamás. Para empezar, la señora se vuelve mamá antes de tiempo. O sea, antes de parir ya es mamá, porque aquello que lleva allí ya es una persona. Tiene nombre, probablemente profesión, carrera, futuro, ya, o sea, ahí hay toda una construcción imaginaria muy importante de género. Pero digamos, para volver a este principio epistemológico de Simone de Beauvoir, cuando dijo no se nace mujer, llega una a serlo, está planteando que el proceso que hoy llamamos de género es un proceso progresivo y vital. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Y en el caso de los hombres sucede lo mismo. No se nace hombre, llegan algunos a serlo. Vean ustedes cómo toda la organización social de géneros exige a mujeres y a hombres permanentes muestras de coincidencia con el género que se atribuye al fenotipo. Coincidencia obligatoria de acuerdo con estereotipos de género. Y luego alguien te dice, oye, no, si yo soy de otro, voy por otra, circulo por otro lado. Ah, pues parece, pues no, porque es una construcción muy compleja de género. Lo trans, entre otras cosas, hace un performance constante de los atributos formales de género. Y en parte está ahí su carácter subversivo. Subversivo es solo subversivo, no transgresor. ¿Quieren saber por qué no es transgresor? La próxima vez que venga a la colega acá, que sí, que el transfeminismo, nada. Estamos en contra de los deber ser. Estamos a favor de las libertades. Entonces, con mucha libertad intelectual, científica, epistemológica, afectiva, de acuerdo a tu corazoncito, no el transfeminismo, el tuyo, que puede darte el feminismo. ¿Cómo puede haber un transfeminismo sin feminismo? ¿Cómo puede haber una vertiente queer sin feminismo? ¿Cómo puede haber el post-feminismo? Me parece que es un poco absurdo. Más bien estamos hablando de un proceso feminista de ampliación, de nuevas dimensiones, de nuevas innovaciones y más bien apropiarte y ser creativa con él. Y no sé si hablaste en femenino, pero me latió que sí. Me latió la... Bueno, pues creo que ya concluimos. Según tu perspectiva, ¿cómo evoluciona la antropología de género en este momento en América Latina y en el mundo? Necesito una beca para ir a ver. Son muchas preguntas, pero la última es que necesito una beca para ir a ver cómo anda el mundo. Lo que me encantaría es investigadora de cambio. Pero el tema, bueno, como antropóloga, efectivamente se ha ido desarrollando una llamada antropología de género que además no se relaciona con el feminismo. Pero afortunadamente lo que crece más en el mundo es la antropología feminista, que entre otras teorías utiliza la teoría de género, pero no es la única. Las feministas usamos teoría del Estado, teoría de la sexualidad, teoría de la historia, teoría de la economía política, o sea, usamos muchas teorías. En cambio, creo que lo importante es que hay antropología feminista potente. Estuve en un congreso mundial de antropología presidido por una antropóloga feminista mexicana, Lourdes Arizpe, que fue hace como 8 años en México. El 80% de las ponencias de arqueólogas, arqueólogos, lingüistas,
Tutti Frutti, antropóloga, tenía perspectiva de género. Y eso fue impresionante para ese Congreso Mundial de Antropología. Pero también estuve en uno en Colombia, en que era sobre la violencia, y estaban asombrados de que le eché un rollo de antropología feminista y que les dije que por qué no asociaban la violencia a las condiciones de género. ¿Qué tiene que ver la violencia con el género? Nada, no, yo nada más decía. Pero bueno, el tema es, gracias a sus textos, ¿verdad? ¿Qué recomendaría a los medios de comunicación respecto al tratamiento del feminismo en los medios de comunicación? Bueno, pues que difundan el feminismo y que apliquen la ética feminista y una política feminista. Sería formidable, imagínense, sería la gran revolución de los medios. Los medios son enormemente patriarcales, misóginos, machistas, promueven lo peor, frivolizan la violencia, las violencias, son un atentado a la comunicación, la mayor parte de ellos. Habría que, obviamente, seguir avanzando allí, porque ahí también avanza el feminismo. Y quiero aquí traerles, porque en México no nada más tenemos a Frida Kahlo, que nos enorgullecemos mucho de Frida Kahlo, y de Sor Juana y de todas las bestias, y de una maravilla. También tenemos mujeres extraordinarias comunicadoras, maravillosas mujeres defensoras de los derechos humanos, como Lidia Cacho, que es una periodista que investigó las redes de trata y pederastia en su liga con los políticos visibles y conocidos de mi país. El mes pasado, Lidia tuvo que irse del país, amenazada de muerte. Y la verdad me llena de tristeza porque ella y yo nos escogimos para bailar danzón. En la campaña de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esa campaña de yo defiendo, tú, ¿qué? Yo la elegí y yo hice mi campaña diciendo yo defiendo a mi defensora Lidia Cacho. Y la verdad me llena de tristeza que no nos da la fuerza para crear condiciones para que Lidia viva en su casa como debe ser. Hay periodistas maravillosas que hacen cosas extraordinarias. Otra que a lo mejor ven, porque es global, es de CNN, es Carmen Aristegui, una gran periodista mexicana, y ella también ha sido acosada terriblemente desde la presidencia de la República porque se atrevió a decir en su programa que había algo de, no se sabía bien, no sé cómo lo dijo, pero de alcoholismo del presidente de la República. Al otro día, la quitaron, pero fue tal la crispación social que ocasionó eso, que la tuvieron que recolocar en su puesto y sigue teniendo su programa en CNN, Carmen Aristegui. En fin, hay experiencias muy importantes de avance del feminismo en los medios. ¿Cómo sería vivir una maternidad feminista? A ver, mamás, alcen la mano las mamás. Alcen la mano, por favor, que no las veo, está muy bajita. De esas mamás, alcen la otra, ¿quiénes son feministas? Entonces, pregúntenles a todas estas cómo es vivir una maternidad feminista. Pero ven qué bonito, hay maternidades feministas, porque las vamos viviendo las mamás feministas como podemos. Realmente, cada una es un techado de historia y tendría que preguntarles también a nuestras hijas e hijos a ver cómo les fue en la feria. La verdad que yo he notado en mis amigas, mis colegas, en las tallereadas que hacemos por aquí y por allá, que hay un antes y un después en la maternidad si las mujeres nos volvemos feministas. Hay una vivencia en positivo
de la maternidad como una experiencia creativa para las mujeres. Amorosa, qué bonita, me encanta que lo digas. ¿Cómo sería vivir una maternidad feminista? Sería amoroso, ¿no? Bueno, aquí la última. ¿Cuáles son los obstáculos para la sororidad? Miren, si contamos los obstáculos no acaba. Es muy complejo. Más bien quiero empezar a Joyce y quiero decir que más bien lo que hay es un impulso a la sororidad para poder avanzar y para poder vivir de otra manera las mujeres. Y desde luego los obstáculos están en la cultura, las normas patriarcales que han hecho algo perverso en todos los patriarcados. Han fragmentado el tejido social femenino. Y con todo y todo, hay lugares, patriarcados, donde hay espacios de reunión subversiva y resistente de las mujeres.